sí, que vuelvo a reiterar que por política de Estado se ha intentado o se intenta que se trabaje en los ámbitos educativos, tanto en el secundario como en el terciario, en las universidades. Y bueno, por eso principalmente hoy tenemos una invitada que nos va a ayudar y nos va vamos a intentar comprender qué ha pasado, qué fue esto. Ella es descendiente por parte de sus bisabuelos, ¿no? Armenios, y está con nosotros en el programa entonces Aret Ojunian. No, a vos muchísimas gracias, Adrián, por haberte acordado y tenerme en cuenta para esto. Así que a vos, gracias. Bueno, mañana, específicamente el 24 de abril, es Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, es en conmemoración del genocidio que fue víctima. Para ser exacto, vos que decías, no hay un cálculo oficial, Sí. se calcula 1,5 millones de personas, de armenios. Claro. ¿No? Más o menos no se escapa por la cifra. Y por lo que pasó, porque en la deportación fue muchísima más gente más fue deportada, ¿no? Sí. Para que la gente lo entienda. Bueno, este día es respaldado por la ley 26.199 aquí en Argentina. Es una ley, digamos, que autoriza a descendientes a través del artículo 2 y 3, a descendientes, empleados, funcionarios de organismos públicos y alumnos de niveles primarios, vos que comentabas, sí, de enseñar, digamos, en las escuelas lo que conlleva esto. Bueno, secundarios de origen armenio, ausentarse para participar de las actividades conmemorativas, es decir, que es como un feriado. Claro. Se podría decir que es un feriado para todo descendiente. Bueno, el artículo 4 de esta ley invita a los gobiernos provinciales a adherir a la legislación nacional. Las provincias que adhirieron fueron Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, que hablábamos recién. Vos mencionabas que hay algunos, países, en este caso acá en Argentina, provincias, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, aquí mismo, Río Negro, Neuquén, muchísimos más. Y esto digamos que está reconocido en países como Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil. Y acá en Argentina están los 3 niveles, digamos, de poder que reconoce el genocidio. No sé si... Sí, de países, precisamente de Latinoamérica, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Venezuela, nada más. Claro, para destacar, 22 países de 193 que componen la ONU reconocen el genocidio. Es una cifra bajísima. Y que no se ha trabajado el ámbito educativo, es el tema. No, es en lucha constante en que se trabaje en el ámbito. Sí. Ahora vamos a pasar al tema político. Estamos hablando, digamos, de un genocidio que es impune, un genocidio, el primer genocidio del siglo XX. Claro. Que fue perpetrado contra el pueblo armenio. Es un delito de derecho internacional que luego más de un siglo permanece impune, permanece negado. Y recordemos que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Exactamente. Si bien no deben quedar responsables vivos de eso en cuanto a nivel de decisión, es imprescriptible en cuanto al hecho en sí. Exactamente. Claro, por eso, pero en el caso de lo que es el estudio, claro, su posverdad. Claro, exactamente, su posverdad sería. Lo que pasa que, fíjate vos, que tiene que ver con eso de que realmente, si vos buscaras al perpetrador, no está. El Imperio Otomano desapareció, pero la juventud turca estaba presente. Entonces, es como decir... Actualmente lo que respalda eso es la República de Turquía. Exactamente. Y el Estado de Turquía sigue respaldando eso. Exactamente. Y con otros países, ¿no? Rusia. Inclusive Rusia. Me sorprende... Digo, ¿por qué me sorprende Rusia? No Francia ni Inglaterra, pero sí Rusia, porque también ha tenido algunos episodios complicados, digamos. Cuando se separó la Unión Soviética, ¿no? Sí. Pero que hoy Rusia siga, digamos,
defendiendo los intereses de Turquía, quizás tiene algo más con la política, la geopolítica, ¿no? Sí. Sí, igual ha reconocido, dentro de lo que es la Unión Europea, reconoció, digamos, el antepasado de los turcos de lo que hizo con Armenia. Bien. Sabemos que, bueno, fue un delito y que todo delito y todo hecho tiene un autor, tiene un delincuente. Sí, alguien que y bueno, fingió... este autor y este delincuente sabemos que es el Imperio Turco Otomano, como vos decías, y bueno, actualmente la República de Turquía, el Estado de Turquía. Contanos, ¿vos sos nacida acá en General Roca? No, ¿Dónde yo sos? soy de Neuquén. De capital. La ciudad de Neuquén capital. ¿Y tus antepasados? Mi bisabuelo era armenio y bueno, escapó, digamos, por lo que se sabe familiarmente de justo en el comienzo. Claro. Sí, porque esto comenzó en ya en 1914 había comenzado, pero en 1915 sí, obviamente que hubieron muertes de armenios y búsqueda de los armenios desde mucho antes, ya en el 1930, en diferentes lugares que no era específicamente, pero hay muchos armenios y actualmente en Rusia, y en ese momento también se buscaban, iban desapareciendo de a poco, digamos. No empezó, o sea, lo formal y los datos formales dicen que el genocidio comenzó en el 1915, pero viene desde antes. Desde antes. Para que la gente por ahí lo entienda, ¿no? Turquía era una ciudad, el Imperio Otomano, digámoslo así, tenía el control sobre Estambul, que es la ciudad clave entre el Mar Negro, el Mar Mediterráneo, y lo que ellos, digamos, predicaban, decir, lo que ellos buscaban era sacar a la población armenia que la tenían viviendo sobre el este, ocupando parte de lo que era Turquía, de lo que es Turquía actualmente, entre los límites, ¿no? De Siria, Irak, Irán, ¿no? Armenia se va a ubicar en esa zona, ¿no? Hacia el lado era donde esa ubicación, o sea, ellos tenían salidas, digamos, financieramente, tenían muy buen comercio. Era realmente ¿cómo se puede decir? Amenaza para el imperio en aquel momento, porque el objetivo era formar un imperio panturquista, digamos, en toda la región, digamos, que ya era de origen y es de origen turco, pero se quiere extender a todo lo que es el Cáucaso y todo lo que, digamos, es Armenia históricamente, porque es Armenia históricamente. Claro, exactamente, por la historia era todo un territorio perteneciente. No por casualidad entró en el conflicto Georgia, Azerbaiyán, la misma Irak, Siria, que la tenés hoy en día, en el ojo de la tormenta. Azerbaiyán es un aislado importante de Turquía, no reconocen y son vecinos han soportado un poco. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, ¿qué se está haciendo hoy en día, digamos? Mira, podemos decir que actualmente está funcionando, lamentablemente, lo que se denomina lobby turco. El lobby turco, sabemos que el negacionismo, digamos que decíamos que empezó en el 1915, sigue actualmente, a través de esta política que ejerce el Estado de Turquía. Por lo tanto, se puede decir que hubieron una serie de cosas de que fueron surgiendo respaldando, digamos, a que no se reconozca y que no se mencione lo que es genocidio. Para venirnos más a la actualidad, no tanto en el 1900 y demás, que nos trae también la actualidad. Claro, y venir más al siglo XXI, se podría decir. Igual un poquito lejos, en el año 2007, un 19 de enero, en Estambul, se mató a un periodista, Hrant Dink era su nombre. Él era turco de origen armenio. Mirá vos, qué tema. Bueno, porque eso es un tema que seguramente pasa mucho, y así como en Israel hay muchos musulmanes que son israelitas de nacionalidad, seguramente hay muchos armenios con nacionalidad turca y viceversa. Muchos que no saben que son armenios. Bueno, claro. Sí, supongo que eso pasa mucho en una zona donde la movilidad es constante, además. Totalmente, que eso es lo que hablábamos también un poco fuera del aire, el tema de uno decir, bueno, si existía una comunidad, una colectividad, y es complicado y difícil, ¿no? Decir, yo vengo de, como decías, bueno, escapándome, o mis abuelos, o mis bisabuelos, en realidad hay que enfrentarlo. Sí, algo traumático. Exactamente, pero hay que enfrentarlo con mucho orgullo, ¿no? Decir, bueno,
vos estás acá porque él pudo salir de esa situación y está bueno contarlo, digamos, y poder reflejarlo para que la gente lo sepa y para que transmitir, ¿no? De que esto no puede quedar impune. Que son, bueno, yo creo que hay muchas cosas más. De eso se encargaba Hrant. Claro. Él llevaba con orgullo y decía, ahí mismo él vivía en Turquía, claro, que era armenio. Claro. Que él tenía descendencia, su origen era armenio. Él fue periodista del diario Agos, el cual fue fundador, bueno, y fue jefe de redacción de ese diario. Y en la puerta de ese diario fue donde lo asesinaron. Miramos. Fue uno de los periodistas más importantes y influyentes de Turquía en los últimos tiempos y se impuso como una de las voces más representativas de la comunidad armenia dentro de lo que era Turquía. Se encargó de, como decíamos, de denunciar las injusticias cometidas contra los armenios por parte de lo que es la opinión pública turca. Siempre subrayó la necesidad de que el Estado turco reconociera sus antepasados, lo que había hecho, cómo fue el genocidio, que fue de manera sistemática, que fueron 1,5 millones, pero decimos de que nosotros, la diáspora y los armenios, decimos que fue 1,5 millones, 1.500.001, porque él fue parte claro, de esta masacre. Más allá del tiempo, exacto, sí, sí. Bueno, él quería que reconocieran las atrocidades realizadas en el pasado, en el pueblo de Turquía, como lo fue como daba otros ejemplos, como sabían de que la mayoría conocía los holocautos judíos. Claro. En los holocaustos judíos sabemos que Hitler, muchos no lo saben, pero él se basó en la idea de lo que fue Turquía. Él dijo en un discurso, ¿quién se acuerda hoy de los armenios? Claro, ¿no? Exactamente. Bueno, y él estaba dentro de toda esa movida, por decirlo. Sí, sí. Y bueno, fue un mensajero de la paz. Fue un mensajero de la paz y fue un puente de unión y de diálogo de décadas de enemistad que había y que hay entre Turquía y Armenia. Desempeñó ese papel tan importante en organizaciones cívicas y a través de sus columnas en los diarios. Reclamó y denunció la necesidad de la democratización en este país, en Turquía, con que haya una mayor libertad claro, de expresión, pero en Turquía actualmente se encuentra el artículo 301, el cual quienes hagan referencia del genocidio son procesados judicialmente. O sea que no podemos mencionar lo que es palabra genocidio. No existe. Claro. Tiene que ver con esas políticas de negación, claramente. Claro, es parte de ejercer esta política de Estado que tiene Turquía. Y bueno, sabemos que esto, como decíamos, no viene del 2007, continúa, podemos decir, hace 3 semanas. En este caso, bueno, hace unas semanas la Universidad de Belgrano y la Universidad Nacional del Oeste suspendieron una conferencia que, para ser exactos, la conferencia se llamaba, porque la suspendieron, 1915, año más largo del Imperio Otomano. Claro. Refiriéndolo como algo glorioso, ¿no? Dice que, bueno, que iban a realizar junto con la Universidad Estatal de Ankara, luego de que la comunidad armenia denunciara, se encargó en la ciudad de Buenos Aires, está una de las comunidades, junto también con Rosario y Córdoba, que son una de las comunidades más grandes de armenias y de cantidad de diáspora, digamos, que hay en Argentina, se encargó, digamos, de denunciar esta actividad que es negacionista del genocidio armenio, claramente. Seguramente una cátedra para borrar la memoria, o sea, sería... Claro, justamente es decir que Turquía puede contar su posverdad, como decíamos recién, de la verdad que ellos tienen de lo que sucedió. Claro. ¿Y cuál es esa verdad? Porque algo leí, pero contame cuál es la verdad que estamos empapada. Que ellos, digamos, Armenia era una amenaza en ese momento, como decíamos, ¿no? Por todo, tenían los bienes patrimoniales y también un gran poder de patrimonio cultural, ¿no? Podemos decir de que tenía cosas muy valiosas, ¿no? Entonces, podríamos decir, ¿me podrías volver a hacerlo? Porque me voy por las ramas.
¿Cuál es ¿qué opinan los turcos? ¿Por qué lo niegan? ¿Cuál es la excusa, claro. digamos? Bueno, como decía, la excusa de ellos es que era una amenaza. Claro. Era una amenaza para ese imperio panturquista que ellos querían extender, digamos, y su verdad, digamos que Armenia los traicionó. Y los armenios fue quien también mató una gran cantidad de turcos. Ellos se defendieron, por eso hicieron las acciones que hicieron. Claro, porque Armenia había amenazado. Lo amenazaba, digamos, en las cuestiones políticas y económicas. Hay una guerra civil en el Imperio Otomano. Todo tiene que ver con la cuestión, volvemos a reiterar, cuestión geopolítica basada en economía, que es Estambul y la conexión entre el mar Mediterráneo y el mar Negro. Entonces, como había mucha gente armenia, después de la guerra civil que se produce, ¿qué dijeron los turcos? No va a haber comida, va a haber hambre, va a haber enfermedades, tenemos que deportarlos. Esa era la principal para cuestión. poder extenderse. Exactamente, extender el territorio y bueno, tomar los recursos. Además porque los armenios ya eran discriminados por la religión que tenían, o sea... Sí, los pogroms eran anteriores, todo eso. Claro, exactamente. Entonces, estamos rodeados de la religión, digamos, de los musulmanes, y ellos fueron los primeros cristianos. Claro, en esa deportación, que tiene nombre y apellido, se llama Talat Pasha, es uno de los estrategas, que inclusive esto lo desclasificó Estados Unidos. También habla un poco de Estados Unidos, está clasificando algunas cosas en esa conversación con el embajador de Estados Unidos. La mosca dando vueltas, me está volviendo loco. Que le dice, ya nos deshicimos de 3/4 partes de los armenios, así. Unos iniciadores, bueno, porque en realidad en esa deportación empiezan a enfermarse. Hay unas imágenes que son realmente irreproducibles, ¿no? De niños armenios, de mujeres. Contar que los hicieron caminar por el desierto. Claro. Sí. O sea, sistemáticamente. Entonces, claro, la manera sistemática, digamos, de exterminar Lo a todo lo que era existencia armenia era a través, primero fueron por los hombres, que era matarlos, eliminarlos directamente con el significado de perder lo que es fortaleza, ¿no? También del pensamiento que se tenía en ese momento, era la fortaleza y lo que reproduce a que haya más, digamos, de armenios, exacto. genéticamente. Sí, además en 1915 se pensaba que lo que tenía valor era el hombre y la mujer no. Claro, otro pensamiento. Exactamente, es toda una cuestión cultural. Exacto. Después seguían por las mujeres y por los niños, ancianos y enfermos, que los hacían, digamos, de a poco, morirse de a poco, que es como vos decías, ir por el camino. Hay un hecho significativo que tiene que ver en Estambul cuando llegan muchos armenios que llegaron con vida, a su enfermedad y todo eso, que es separar a los intelectuales. ¿Sí? Claro, empiezan a separar, y este es un capítulo, por eso digo, la idea podemos estar hablando toda la noche, porque tiene realmente varias facetas, y este es un capítulo aparte. Porque, es ahí cuando comienza el 24 de abril, por eso ponen ese día específico, porque fue cuando exterminan primero a los líderes que tenía la comunidad armenia, y exterminan a los intelectuales, artistas, historiadores. Los que podían dejar huella. Exactamente. Los que podían llegar a decir la verdad. Exactamente. A contarla como era. Bueno, es un lujo, sí. Sé que nos vas a compartir algo con respecto a una cuestión. Sí. Antes vamos a hablar un ratito más, pero me parece que hagamos una breve pausa. Dale. Bien. El que está escuchando, la que está escuchando, un poco pueda analizar lo que viene escuchando, y después también vamos a recomendar algún documental, algún libro, porque la verdad que es más interesante y es muy fácil acceder a más que nada documentales. Bueno, vamos a ir a un tema musical entonces, un día como ayer, ¿sí? Y me fui para ayer también, porque viste que el fin de semana tiene esas cosas que nos deja jugar un poco. Nacía Peter Frampton, un gran músico sesionista, lo eligió, no sé, George Harrison, Bill Wyman fue su padrino un poco en su carrera, y de esa época vamos a escuchar Baby I Love You Way, que fue su mayor éxito. Viene con unos minutos de demora. Está saliendo en vivo.